Hola, vamos a mostrar la segunda entrada de lo que serían las explicaciones sobre el time control. En este caso vamos a ver el tema de la creación de los puntos de control a la hora de gestionar el track que traen los participantes. En la entrada anterior estuvimos viendo cómo trabajar las referencias o los puntos de control para poder generar lo que van a ser todos los datos sobre los cuales va a girar la clasificación, y en este caso lo que vamos a ver es la base de datos necesaria para poder extraer la información que nos interesa del track de los participantes. En principio se dispone de un espacio de una hoja dentro de Time Control en la cual se reflejan 100 espacios. Cada espacio corresponde a uno de los participantes, y en estos 100 espacios será donde se vaya volcando la información extraída de COMP-GPS en formato HTML también. En esta hoja disponemos, además de los espacios para volcar esa información, se tiene también una cabecera donde se va a ir viendo reflejado aquellos participantes a los cuales ya se ha cargado la información en HTML. Cuando se carga una información de un participante, la casilla que corresponde al número de dorsal se va a identificar en tono verde para que podamos ir viendo de forma rápida aquellos participantes sobre los cuales ya tenemos información, digamos, cargada en la base de datos de Time Control. También tenemos un pequeño listado de los participantes. Aquí estarán reflejados todos aquellos que estén inscritos. Y a la hora de movernos dentro de la propia página, para movernos entre los diferentes espacios de cada uno de los participantes, cuando tengamos que generar un asiento de datos, desde esta cabecera, seleccionando el participante al cual queremos acudir, simplemente desde aquí en esto seleccionamos, damos ir a dorsal, y Time Control lo que va a hacer es llevarnos al espacio que corresponde a ese participante para que a partir de ahí carguemos datos y hagamos la validación correspondiente, que es lo que corresponde a este comando. Este comando lo que hace es validar estos datos que se cargan aquí en esto, los valida al espacio de control, que es donde se realizan los cálculos de clasificación. Bien, vamos entonces a ver dentro de COMP-GPS cómo se gestiona la información que se recibe desde un track y qué parámetros nos hace falta. En principio, cuando un participante llega, lo que vamos a tener o vamos a acceder es al track de la prueba que ha realizado. Y la vez anterior vimos que dentro de la base de datos necesaria para establecer una prueba teníamos una serie de referencias sobre las que íbamos a trabajar. En principio estarían aquellos que corresponden a puntos de velocidad, a puntos de tiempo, lo que serían los puntos de control de tiempo. Los T1, T2, T3, habría puntos de velocidad, y cuando estamos trabajando para crear la base de datos, digamos, de control, también tenemos que crear, dependiendo de las características de la prueba, donde comienzan los tramos que van a estar controlados en regularidad y donde finalizan dichos tramos. Estos datos, comienzos y finalizaciones, para el control de participantes no son necesarios. Para los participantes solamente van a ser necesarios aquellos que corresponden a punto de control de tiempo y aquellos que corresponden a punto de control de velocidad. Además de eso, necesitaremos un punto que va a definir dónde finaliza el control de distancia de la prueba. Este control de distancia, luego lo vamos a ver, o puede definirse en un punto determinado dentro de lo que sería el track de la prueba,
o puede apostarse por trabajar con el propio punto que genera CompGPS. CompGPS genera dos puntos: salida y llegada. Cualquier track que se carga en Comp genera estos dos puntos. Entonces, en este caso, para establecer final de control de distancia en un track, podemos utilizar el propio punto que genera Comp, que es el de llegada, o podemos establecer un punto a criterio propio, que en este caso ha de llamarse final. Es decir, Time Control reconoce los dos puntos, o podemos seleccionar cualquiera de los puntos y podemos decirle cuál de los dos queremos que sea el que establece la distancia final a la hora de valorar el control de distancia recorrida por cada participante con respecto al control de la distancia establecido por la organización. Este dato se genera o se establece desde aquí. Waypoint de finalización puede ser llegada o puede ser final. ¿Veis? En el momento que establecemos uno u otro, nos vamos a encontrar con que también se cambia dentro de los parámetros de cada uno de los participantes, y este es el dato que va a referenciar Time Control para establecer la distancia que ha recorrido cada uno de los participantes. Entonces, siguiendo con lo que estábamos comentando, para los participantes solamente necesitaremos un archivo en el que contenga los puntos de control de tiempos más los puntos de control de velocidad, más el dato, en este caso el punto añadido, que corresponderá al final del tramo en medición. Con el track del participante recibido, lo que hay que hacer simplemente es cargar estos puntos en el propio track, en este caso del participante. Antes de hacerlo, hay una operación que, si se han establecido penalizaciones, que luego veremos el cómo se gestionan, tendremos que realizar, y es valorar de forma en principio visual si el participante ha cubierto el track por donde le corresponde y no se ha saltado ningún punto. Bien, yo he creado un error adrede para que podáis ver. Es decir, en este caso, este participante, el punto T9 no lo ha cubierto. El track negro es el de la organización y esto es lo que ha hecho el participante. Entonces, este sería un punto que habría que penalizarle, puesto que se lo ha saltado al participante. La penalización de los puntos se establece a través de renombrar, es decir, en este participante, en estos momentos, este punto tiene que ser sancionado con el valor que se haya definido. Eso se hace una vez de que hayamos trasladado los puntos de control al track del participante. Para trasladar estos puntos, o para saber los datos de hora y velocidad a la que ha pasado el participante por cada uno de los puntos de control, la tarea es simplemente los puntos de tiempo y los puntos de control. Lo que hacemos es volcarlos arrastrando dentro del track del participante. Esto va a hacer que automáticamente CompGP se los convierta en puntos de roadbook, y al hacerlo lo que va a hacer es absorber toda la información del track. Esto va a permitir que cada uno de estos puntos tengan el dato que ha salido de la lectura del track en cuanto a la hora a la que ha pasado por ese punto, la velocidad a la que ha pasado y, en este caso, la distancia acumulada que tiene en ese punto el track del participante. Y estos son los datos que se exportan y se guardan como archivo HTML y que posteriormente van a ser cargados en el Time Control. Dentro de lo que hemos comentado antes de las penalizaciones, en este caso tenemos un punto que es el T9, que el participante no ha cubierto, que se ha saltado, y que deberemos de sancionar si así se ha establecido dentro de la norma. Bien, entonces vamos a ir al punto T9 y simplemente lo que hay que hacer es penalización, ponerle un PT.
si es penalización por tiempo, o un PV si sería una penalización de velocidad. Con esto, este punto Time Control lo va a reconocer como un punto de penalización. ¿Cómo gestionamos ese punto? Bien. Desde la pantalla principal hay una opción que es la de establecer penalizaciones tanto en los puntos de control de tiempo como en los puntos de control de velocidad. Estas penalizaciones se establecen desde las casillas correspondientes y nos permiten, en el caso de los puntos de control de tiempo, establecer el tiempo que queremos o que establecemos para que sea añadido sobre el horario en el que haya pasado el participante por el punto en el que, entre comillas, se ha saltado. De tal manera que si nosotros queremos establecer una penalización fuerte, nos iremos a los 30 minutos. Y si estamos en un tipo de prueba en el que tal vez se prime más el concepto de la orientación o no sé, algún otro tipo de valoraciones, pues iremos a una penalización mínima. En este caso vamos a poner 30 minutos. 30 minutos teniendo en cuenta de que Time Control lo que hace es reconocer cada segundo de adelanto o de atraso sobre el horario establecido es un punto. Entonces en este caso estaríamos metiéndole el máximo de penalización, que serían 30 minutos por 60. Bien, si en el caso de la penalización estaríamos hablando de penalización por saltarse un punto de velocidad, pues la penalización no va a ser tiempo, puesto que la penalización se va a volcar en esta casilla, y lo que vamos a hacer es establecer una penalización de incremento sobre la velocidad a la que haya pasado el participante por ese punto. Este es incremento en kilómetros hora. Time Control establece una penalización de 10 puntos por cada kilómetro por hora excedido de la velocidad establecida. En este caso, si pondríamos 100 puntos, serían 100 por 10, 1000 puntos de penalización que establecería sobre la velocidad a la que haya pasado por el punto en cuestión, que en este caso no ha pasado, entonces es una penalización por saltarse un punto. En el caso de puntos de velocidad, la penalización se establece en kilómetros hora a sumar a la velocidad en la que teóricamente haya pasado, y en este caso serían tiempos. Estos datos se establecen siempre antes de cargar datos de participantes, digamos que se establecen previo a empezar a cargar los archivos HTML de los participantes. Bien, seguimos. Bueno, ¿por qué en este caso hago el comentario de teóricos? Porque Compe siempre va a cargar, a pesar de que nosotros lancemos estos puntos de roadbook sobre un track que teóricamente no ha pasado por aquí, porque este es el track de la organización, pero el participante ha pasado por aquí. Entonces veis que hay un diferencial de distancia. Compe va a arrastrar, va a asumir que queremos que este punto se cargue de todas las formas dentro del track y lo va a desplazar en la distancia necesaria para meterlo dentro del propio track. Por lo tanto, a pesar de que no se tenga el paso por el propio punto, Compe lo va a meter dentro del track del participante y va a obtenerse, va a generar la información como si, digamos, este fuera el punto real. De ahí que nosotros, cuando establezcamos las penalizaciones, siempre nos vamos a encontrar con que el punto existe, el punto no queda sin cargarse. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es decirle a Time Control que el T9 es un punto de penalización de tiempo, y con esto Time Control va a añadirle la suma de tiempos que nosotros hayamos establecido previamente. Bueno, hecho esto, lo único que nos queda en este caso es, ya tenemos los puntos cargados en el track, los puntos nos han generado toda esta información, y lo que hay que hacer es automáticamente guardar estos datos en la carpeta del participante al que corresponde el track. En este caso es la 2, y simplemente se guardan con el mismo número
de participante, el mismo número de dorsal, 2, guardar. Bien, Compe nos lo abre para que lo veamos, pero en este caso lo necesitamos. Y una vez hecho esto, lo que hay que hacer es ir al participante, bueno, para que tengamos datos. Aquí simplemente es traer los datos. Tenemos un participante en el que está sin datos, sin información, y lo que hacemos es traer los datos de este participante y automáticamente los carga. Veis que el número 1 se ha puesto en verde, es decir, hemos cargado los datos del participante 1, también tenemos en verde esta casilla, y si estos datos fueran pasados a la base de datos de control donde se generan las clasificaciones, al hacerlo, este espacio que tenemos aquí en esta casilla también se pondría en verde. Así visualmente vamos controlando si el archivo está cargado, lo vamos a ver aquí, pero si nos estamos moviendo, como esto no lo vemos aquí arriba. Y cuando estamos en el espacio del participante, podemos saber si estos datos están validados en la base de datos, porque aquí se nos pondrán en verde. ¿Veis? Ahora mismo yo los he cargado en la base de datos de control. Entonces ahora mismo este participante tiene todos los datos completos. Nos vamos al participante 2, vamos a cargar los datos que acabamos de traer y vais a daros cuenta cómo en esta casilla veis que aparece en rojo, porque lo que ha hecho ha sido cargarle los 30 minutos de rigor que nosotros le hemos lanzado como penalización, de tal manera de que este punto le va a generar un exceso, bueno, le va a generar una penalización importante por habérselo saltado. Aparecerá en tono rojo y con los minutos cargados. De hecho, los dos tracks tienen 1 minuto de diferencia y el punto de paso prácticamente van a ser 30 minutos, porque al desplazarlo Compe genera un pequeño diferencial. Pero veis, 11.02 y aquí en esto tenemos 11.32.09. Es decir, los 30 minutos se los ha cargado porque hay 1 minuto de diferencial. Bueno, pues esta es la forma en la que se va haciendo, digamos, el reporte de datos de cada uno de los participantes. Yo ahora lo he explicado de forma pausada, pero el procedimiento luego es mucho más rápido de lo que ahora mismo se está viendo. Puesto que en definitiva lo que hay que hacer, lo único que se hace es cargar el track del participante, cotejarlo con los datos de, digamos, de lo que serían los puntos de control de tiempos y puntos de velocidad, que son los que nosotros vamos a establecer. Podemos hacer una comparativa visual con el track original para establecer si hay algún punto en el que visualmente se pueda apreciar que ha habido un incumplimiento, vamos a decirlo así, y al final la visualización hay que centrarla en los puntos de control. Y una vez hecho esto, arrastramos puntos dentro del track y validamos el track, o digamos, o lo exportamos en formato HTML. Una vez hecho esta exportación en Time Control, lo único que hay que hacer es traer esos datos, y si son datos que vienen sin penalizaciones, se cargarán tal cual como tenemos cargados estos. Y si son datos a los que les hemos asignado penalización, entonces esa penalización va a ser, digamos, generada a razón de los datos que se hayan seleccionado en las cabeceras superiores. Si, bueno, esta parte de Time Control tiene una opción más, que es la de la anulación de puntos de control de tiempo, puntos de control de velocidad, y esto, digamos, que nos sirve si en algún momento determinado dentro de la prueba hay algún punto que por las circunstancias que sea ha de ser anulado, o porque habría un error, circunstancia a la que corresponda. Desde aquí, con todos, esto hay que hacerlo con todos los archivos cargados de los participantes. Si lo hacemos antes, no tendrá la validez que se necesita. Con todos los archivos cargados, una vez han llegado todos los participantes, de aquí lo que hacemos es seleccionar el punto que queremos anular o que queremos sacar. Imaginémonos que es el T9. Que lo queremos sacar de las, digamos, de las clasificaciones, y anulando este punto nos pide permiso. Entonces automáticamente veis
que el punto se queda anulado y le da valor 0. Es decir, le ha reseteado los tiempos. Una vez hecho esto, habría que hacer una operación similar en la base de datos que nosotros tenemos generada, de tal manera de que aquí en esto lo que tendríamos que hacer es elegir el punto de control de tiempo, que en este caso sería el T9, y una vez elegido el T9, estaría aquí en esto, lo que hacemos es anularlo. ¿Veis? Entonces, con esta anulación, como la clasificación se genera confrontando tiempos, tenemos que el T9 le hemos dado valor 0 y al T9 de todos los participantes también, por lo tanto este punto no generaría penalización para nadie. Bueno, hasta aquí la segunda entrada de lo que quería comentaros, seguiremos con las siguientes.